mensaje que Rimuru envió a la iglesia era lo suficientemente claro. La propuesta era dejar todos los sucesos anteriores en el pasado, mientras que les advertía las consecuencias de no hacerlo. Era necesario posar una amenaza para demostrar que no tenía intenciones de doblegarse ante ellos, pero al mismo tiempo quería evitar un conflicto, y Hinata seguramente sería lo suficientemente inteligente para elegir no entablar una ofensiva contra ellos. Las mayores amenazas, además del octagrama, eran la iglesia y el imperio, pero estos últimos no parecía que fueran a actuar por el momento. Si la iglesia también podía mantenerse quieta por ahora, los planes de Diablo se cumplirían al pie de la letra. Por otro lado, Benimaru pensaba que era mejor terminar el conflicto de una buena vez y no dejar resentimientos sobre la mesa. Shuna y Hakuro recordaron que en el ataque de Farmas hubo una intervención externa de alguien que manipulaba las acciones de todos, incluido Clayman. Esta persona seguramente actuaría de nuevo, y si lo hacía, también lo haría Hinata, así que no era momento para bajar la guardia. Pero incluso si alguien había intervenido, solo debió ser hasta cierto grado, ya que Hinata no era del tipo que tomaba órdenes. De hecho, no escuchó ni una de las palabras que Rimuru le dijo, además que era la capitana de los Caballeros Santos y era bien sabido que no tomaba órdenes de nadie, ni siquiera del mismo cardenal o el papa, solo obedecía las órdenes directas del dios Luminous. Pero si ese era el caso, entonces el grado de influencia que tenía aquel que operaba en las sombras debía ser muy limitado, y si lograban convencerla de que pelear era mala idea, era muy probable que pudieran evitar el conflicto por completo. Para Diablo todo parecía muy conveniente, el hecho de que la iglesia actuara en conjunto con una nación que era considerada fuerte y que además la misma capitana formara parte de una u otra forma, de modo que la iglesia parecía que solo se estaba beneficiando de los movimientos de Farmas para hacer un avance sobre Tempest, tomando ventaja incluso de la misma Hinata. Quizá esta mente maestra solo estaba manipulando las partes hasta el grado donde se cumplieran ciertas situaciones, pero no dando órdenes directamente. Si tomaban en cuenta que Rimuru era una amenaza de clase desastre y Veldora una de clase catástrofe, era difícil pensar que Hinata los atacaría, ya que aun si ganara solo obtendría más fama, y esto no sería nada comparado con las grandes pérdidas que tendría que soportar la iglesia. Mientras Rimuru pensaba sobre esto, Veldora murmuraba el nombre de aquel dios, Luminous. Creo que he escuchado ese nombre antes. Además, en su encuentro, Hinata le había dicho a Rimuru que ellos eran una molestia. Si pensabas que su existencia como ciudad iba en contra del credo del luminismo, que dictaba que los humanos no podían convivir con los monstruos, tenía sentido, pero no al grado donde debían declarar la guerra contra ellos, ya que no estaban realizando ninguna acción que se pudiera considerar una amenaza por sí misma. Entonces esa no podía ser toda la historia. Rafael llegó a la conclusión de que múltiples propósitos estaban actuando al mismo tiempo y de alguna manera se habían conectado en la situación actual. No podía ser todo obra de una sola persona, dado que aunque los objetivos parecían comunes, las acciones en sí se contradecían mutuamente. Dejaba de ser viable que todo fuera parte de un único plan. Clayman no parecía estar tomando órdenes directamente, sino solo siguiendo una vaga dirección para alcanzar sus objetivos, donde siendo que Tempest era una molestia, aún podía intentar sacarles ventaja, mientras que para Farmas ellos eran una amenaza, dado que su influencia comenzaba a expandirse a los reinos vecinos y se volverían una potencia comercial que les haría perder una parte importante de sus ingresos, y ambos intentaban que Hinata acabara con la amenaza, siguiendo las enseñanzas del luminismo, pero Rimuru sobrevivió, Clayman murió y Farmas fue derrotado y obligado a mantenerse dentro de su reino. Aún sin saber el objetivo de la mente maestra detrás de las acciones de Clayman, era improbable que después de ver este resultado quisiera enfrentar a Rimuru directamente. Esa mente maestra no querría revelar su identidad, y mucho menos después de una derrota estratégica tan grande. Después, el nuevo rey de Farmas, Edward, seguramente estaba trabajando contra las demandas de Tempest, pero Diablo los tenía completamente vigilados. La iglesia, por otra parte, se mantenía sin mostrar sus intenciones,
pero dada la desaparición de Reihim, era probable que hubieran decidido comenzar hostilidades contra Tempest. Hinata no tomaría una decisión tan absurda. Entonces había alguien obligándola. De acuerdo a Rafael, la posibilidad de que muchas personas estuvieran tomando decisiones tras bambalinas era alta. Diablo dijo: si hay muchas personas tomando parte de las decisiones, no podemos asumir que Hinata tiene la última palabra en el tema. Y era justo lo que Rimuru iba a decir por consejo de Rafael. A pesar de que estaba utilizando pensamiento acelerado para comenzar a descifrar el panorama general de la situación, parece que Diablo era demasiado inteligente para haber llegado a la misma conclusión sin ayuda de Rafael. Debían mantener un ojo vigilante sobre la iglesia, algo que Diablo había previsto cuando sometió a Reihim, pero también estaban en el borde de cometer un grave error. Si múltiples personas estaban actuando por sus intereses y eso había desencadenado la situación actual, entonces no debían pensar que todas las partes involucradas actuarían de la misma forma. Seguramente surgirían factores nuevos que considerar. Para empezar, la intervención de Farmas se debió a que algunos comerciantes habían hablado de más, y viendo la fortuna que se estaba produciendo en Tempest, Farmas decidió hacer algo de dinero al someterlos, pero que los comerciantes hayan sido la causa era lo que provocaba sospechas. El primer paso para rastrear a la persona que mencionó Clayman era rastrear a dichos comerciantes a través de los libros de contabilidad extraídos del castillo de Clayman y los propios de Tempest. Podrían ver las coincidencias y determinar quiénes habían instigado a Farmas a actuar. Shuna revisaría los registros comerciales del castillo de Clayman y los compararía con los visitantes frecuentes en Tempest. Diablo encontraría a los civiles de Farmas que tuvieran lazos con dichos comerciantes. Benimaru redoblaría sus esfuerzos eligiendo al personal que apoyaría a Yom. Rigurd se encargaría de la ciudad y finalmente Gelt tenía que desconectarse de todos los conflictos presentes para concentrarse por completo en terminar el trabajo de construcción que le encargó Rimuru. Y con esas órdenes terminó la reunión. Las noticias del despertar de Veldora llegaron a la Santa Iglesia Occidental, así como las de la creación del octagrama de los señores demonio. No solo eso, sino que la comunicación con el arzobispo había sido cortada, significando que la invasión de Farmas terminó mal, de modo que Hinata decidió que tenía que visitar Tempest lo más pronto posible, pero le fue prohibido con la orden de proteger la catedral en su lugar. El quien se beneficiaría más de detener a Hinata en ese momento era un misterio, pero si ella salía sin la preparación adecuada, significaría una derrota segura contra el dragón de la tormenta. Con la estrategia adecuada, el conflicto con Veldora no era inevitable. Mientras Rimuru se encontraba ausente, bien podrían haber conseguido controlar la ciudad, pero de una u otra forma, estas acciones sirvieron para prevenir el peor resultado para ambos bandos. La ciudad estaba cubierta por una barrera sagrada, fruto de muchos años, que servía para mantener alejados a los monstruos. Sí, pero también representaba la materialización de las oraciones de la gente, ya que servía para regular la luz y la temperatura, dándoles las mejores condiciones posibles para la vida cotidiana, pero también para sus cosechas. Era una utopía en toda la extensión de la palabra. El nombre de la ciudad era Lune, la sagrada capital del Santo Imperio de Luberius. En esta tierra no se conocía el hambre ni la pobreza, todos tenían un rol que cumplir y estas tareas se asignaban según las capacidades de cada quien. Era una sociedad ideal, equitativa, que funcionaba gracias a la fe en su Dios. Pero Hinata sentía que algo andaba mal. Su principal objetivo era llevar a todo el mundo una sociedad pacífica, libre de guerras, donde los débiles no tuvieran que resignarse a vivir bajo el yugo de los fuertes, sufriendo toda clase de abusos en el proceso. Ingracia y Luberius eran muy diferentes entre sí, se contradecían desde sus cimientos, mientras que una era partidaria de la libertad completa, la otra traía armonía mediante la fe. Esto le hacía dudar. En Luberius, si los niños iban tarde a la escuela, ayudaban al más lento a llegar a tiempo, mientras que en Ingracia, en la misma situación, el más lento sería dejado atrás y probablemente sería acosado por otros niños, solo por ser el más lento del grupo, pero sin involucrar ningún tipo de superioridad, y aun con la disparidad que había entre ellos, siempre se podía encontrar la felicidad en sus caras, mientras que en Luberius todos tenían la misma expresión, calmada y serena, como si no tuvieran ninguna ambición o ánimo de competir entre sí.
Una sociedad bien administrada podía traer felicidad, pero no libertad. Este era el sueño de Hinata, crear una sociedad equitativa libre de conflictos. Si bien la competencia traía crecimiento, también traía conflictos, y comparado con una sociedad libre de hambre y guerra, donde un niño nunca tuviera que ser abandonado, la libertad podía ser limitada. No era como que estuvieran siendo sometidos, solo no tenían un ferviente deseo por hacer algo que destacara. En general, el Santo Imperio era muy similar al comunismo, donde todos eran iguales, salvo por supuesto por su dios, representado por el papado, en representación del Santo Emperador. La más grande debilidad del sistema comunista era que para que funcionara debía existir una clase gobernante que administrara al resto de la población, pero si este gobierno se corrompiera, sería difícil asegurar que la población general obtendría los mismos bienes necesarios para llevar una vida digna. En Ruberius, este problema se solucionó con la divinidad. Por definición, el papado era una entidad divina que no debía compararse con la humanidad, de modo que la lectura de los ciudadanos era que no había otra persona más o menos afortunada que ellos. En el caso de las personas divinas, era una condición de su existencia el ser superiores. Y aunque este credo ha servido a Ruberius durante más de un milenio, la verdadera razón de que pudiera existir es que la identidad de su dios no era otra que la del señor demonio, Luminous Valentine. El monarca absoluto, el señor de carne y hueso, la reina de las pesadillas y gobernante de la noche, y el único adversario contra el que Hinata había perdido. Delante de un gobernador absoluto es que las vidas de los demás podían tener el mismo valor, y para Luminous era como si cuidara de su ganado, ya que para su gente, los vampiros, era importante tener una fuente estable de alimento, es decir, de sangre. Aunque ellos no asesinaban ni despedazaban personas, en realidad un poco de sangre era suficiente, y mientras más fuerte fuera el vampiro, menos sangre necesitaba para sobrevivir. Además, se dice que mientras más feliz fuera la persona, su sangre tendría un mejor sabor, y en esta nación la gente vivía bastante bien. Hinata vivía bajo los estándares del luminismo como el paladín que protegía a las personas por igual, en comparación con su maestra Chisue Izawa, que no tenía un credo propiamente dicho y resultaba ser laxa con sus principios, o de Kagura Sakayuki, que había organizado a la Asociación de la Libertad con un sistema de encargos pagados. Eso en sí iba en contra de la igualdad. Fue por esto que Hinata se marchó. Solo podía confiar en su propio poder. Se convirtió en un paladín de la Santa Iglesia y en poco tiempo formó la unidad de cruzados más fuerte de la historia. Pero mientras más subía en los rangos de la Iglesia, más se podía dar cuenta de la realidad. El Santo Emperador Ruberius era en realidad un vampiro con el nombre de Louis, y era el hermano gemelo del señor demonio Roy Valentine. Esto la hizo enfurecer hasta el punto donde realizó una incursión por su cuenta para purgar a ambos. La batalla la dejó con heridas de muerte, obligándola a quedarse tirada esperando por su muerte. Era demasiado, y pensó que los débiles estaban destinados a morir débiles, pero al menos había logrado eliminar un obstáculo en el mundo para las demás personas. Ella había logrado vencerlos, y entonces comenzó a escuchar las pisadas ligeras de una persona que entraba, preguntando qué estaban haciendo. Podía escuchar ese escándalo hasta su habitación. Era una mujer radiante con cabello plateado y ojos heterocromáticos, rojo y azul, que los miraba a todos fríamente mientras seguían en el suelo. Su aura hacía ver a Luis y a Roy como niños. Hinata estaba sobrecogida por su mera presencia, esta belleza más allá de toda comprensión humana, una presencia transparente, muy lejana a ella. ¿Ustedes creen que pueden morir y dejarme atrás?, les preguntó a los vampiros y después lo revivió completamente con una fuerza sobrenatural de la que Hinata nunca había visto algo similar, y aunque sintió la desesperación de que su esfuerzo había sido en vano, esta mujer también se dirigió a ella. No te será permitido morir con ese orgullo en la mente. ¿Qué es la justicia? No existe una justicia capaz de satisfacer todas las formas del libre albedrío. Es arrogante pensar que puedes lograr algo así. ¿O me equivoco? Después de decirle esto, sanó sus heridas y le dijo que a partir de ahora tendría una semana para superar el reto de los 7 días y entonces la dejaría enfrentarse a ella. Hinata completó el desafío, obtuvo una fuerza sobrehumana y arriesgando su vida se enfrentó a Luminous. Hinata perdió,
y se rindió ante ella. Pero con la derrota llegó la flexibilidad y la fuerza. Hinata renació como una espada divina y la mano derecha de una divinidad. Para ella, Luminous era lo más importante. Su existencia era lo que permitía que una sociedad justa existiera. Pero, si en algún momento se convertía en una amenaza para la humanidad, Hinata la asesinaría. Aunque pareciera imposible, tenía la convicción para intentarlo, y es por esto que hasta ahora ella sigue haciéndose más fuerte. Hinata llegó a su destino y se encontró con Louis, quien le dio la noticia de que Roy había muerto la noche anterior, justo después de que Hinata hubiera ahuyentado a un intruso. Pero Roy era un señor demonio, incluso formaba parte del Walpurgis. ¿Cómo era posible que un enemigo lo venciera tan fácilmente? Su discusión no demostraba ningún tipo de cariño hacia el fallecido Roy, sino más bien se cuestionaban sobre la ineficiencia tanto de ellos mismos como del resto de la guardia. Para que quien fungía como un señor demonio simplemente fuera asesinado, quizá no era tan fuerte en realidad. Pero Luminous era el verdadero señor demonio. Los gemelos solo eran sus confidentes. Uno gobernaba como emperador, el otro como señor demonio, y Luminous, por encima de todos, como un dios. La fuerza de los hermanos no era para cuestionarse. Dentro de la raza de los vampiros, ellos eran excepcionales, y habiendo luchado con ambos en el pasado, Hinata sabía que no eran debiluchos, así que el intruso debió ser alguien sumamente poderoso, aunque a su parecer no importaba. Siempre y cuando Luminous estuviera ahí, realmente no tenía nada de qué preocuparse. Ella era un ser supremo más allá de toda imaginación, y no podía ni comenzar a pensar en la capacidad de sus poderes. Pero la muerte de Roy sí importaba. Después de que cumpliera su rol como señor demonio para instigar temor en las personas y ayudar a que se mantuvieran las enseñanzas del luminismo, ahora que había muerto, además del renacer de Veldora y la estabilidad del bosque de Yura, algunas personas podrían comenzar a perder la fe. Para Hinata, el principal causante de esto era el slime, que se le había escapado de las manos. La estabilidad del bosque y la aniquilación del ejército de Farmas debió ser obra del slime, que había superado las precauciones de Hinata. De hecho, ella no mostró una pizca de piedad. Desde el momento en que lo vio, lanzó la barrera sagrada e hizo todo lo que pudo para aniquilarlo, incluso cuando declaró provenir del mismo mundo que ella. Sus ideales eran diferentes a los de Luminous, y por eso no podía permitir que siguiera haciendo lo que quisiera, ya que de ser así, los ángeles se moverían pronto. Siempre que las ciudades comenzaban a desarrollarse por encima de cierto nivel, los ángeles comenzaban a atacar. Nadie sabía por qué, pero había un patrón reconocible. Hinata había hecho preparaciones para enfrentar a los ángeles y eliminarlos por completo, pero si Rimuru seguía haciendo de las suyas, la venida de los ángeles sería mucho más rápida de lo anticipado y ocasionaría problemas. Así que incluso si este era un conocido de su maestra Chizue, no había motivo para tenerle ningún tipo de simpatía. Era un obstáculo y la guerra celestial la primera prioridad. Pero con Rimuru ganando notoriedad, era probable que se levantara un frente unificado para tratar de aniquilarlo. Entonces había ventajas y desventajas. Si Rimuru estaba manteniendo a Veldora y al bosque bajo control, era algo bueno para ellos. Pero si también exterminó al ejército de Farmas, entonces él era obviamente una amenaza que no podía ignorar. Hinata mencionó que algunos comerciantes que le entregaban información tenían planeado reunirse con ella la noche anterior, pero por órdenes de Luminous, ella tuvo que regresar y no se encontró con ellos. Al momento de su reunión era demasiado oportuno. Ahora tenían una muy clara sospecha de que le estaban alimentando información con el objetivo de utilizarla, o al menos influenciarla para que tomara parte de los eventos alrededor de Rimuru. Entonces lo mejor quizá era que el slime se mantuviera con vida después de todo. Rimuru se declaró un señor demonio y fue invitado al Walpurgis. Si regresaba con vida, podían comenzar a tomarlo en cuenta para sus planes a futuro, pero la que daría la última palabra sería Luminous, quien también había asistido al Walpurgis, y al terminar su conversación fue que recibieron el aviso del retorno de su dios Luminous.
Se reunieron en el claustro interior, una montaña sagrada en el centro del Santo Imperio de Luberius. Luminous les contó los sucesos del Walpurgis, enfatizando en la presencia de Veldora y cómo él insistía en entrometerse en sus planes. Veldora reveló su verdadera identidad y además Roy había muerto. Ella estaba molesta al punto donde su belleza usual estaba manchada por una expresión de ira como pocas veces se ha visto en el pasado, pero a pesar de que había responsables, Luminous era un verdadero líder y aceptaría la responsabilidad de las decisiones de sus súbditos como propias. Ahora su prioridad era decidir qué hacer acerca del señor demonio Rimurus y el dragón de la tormenta, Veldora. Hinata se ofreció para asesinar al dragón en nombre de su dios, pero Luminous le dijo que a pesar de haberse vuelto mucho más fuerte y aun si tuviera una oportunidad contra Rimuru, nunca sería capaz de derrotar a Veldora. Hinata dudaba, ya que incluso en el pasado fue el héroe quien había sellado al dragón, así que debería de haber una manera, pero Luminous le explicó que aunque la magia pudiera calmar un huracán, este huracán tenía un libre albedrío, además de ser inmune a la magia y a las armas por igual. Su ira haría que la tierra se quebrase más que cualquier magia que ellos pudieran realizar. Más aún recordando la pesadilla que fue la destrucción del castillo de la Rosa Nocturna, que se convirtió en una pila de cenizas junto con el conocimiento y la ciencia de la raza de los vampiros. Pensándolo bien, ahora Hinata se daba cuenta de que todo el imperio fue diseñado con Veldora en mente. El claustro interior estaba en el punto más alto para sondear los cielos en caso de que el dragón se acercara, y la ciudad principal, el jardín nocturno, estaba ubicado bajo tierra para que no fuera atacado por el dragón. Luminous le ordenó a Hinata abstenerse de cualquier hostilidad, ya que no quería perderla también. Hinata se dio cuenta de que haber etiquetado a Rimuru como un monstruo e ignorado sus intentos de hablar con ella fueron errores que los habían llevado a esto, y que fuera influenciada tan fácilmente por los comerciantes le causaba mucho pesar. Por orden de Luminous, por ahora solo debían dejar a Rimuru hacer lo que quisiera. Aunque provocaran la venida de los ángeles, para Luminous ellos eran simples insectos con los que podía tratar de cualquier forma, y sobre el hecho de que la ciudad de monstruos actuara contra la fe del luminismo era algo que le preocupaba más, pero no había manera sencilla de tratar con ellos. Luis pensaba que podrían utilizar a Rimuru para reforzar su credo si él fuera a actuar como un señor demonio malvado, y esto era imposible porque Rimuru solo quería vivir en paz y divertirse en su pequeña nación, e incluso ofrecería asilo y protección a cualquier humano que así lo pidiera, porque quería convivir con ellos. Y con esto Hinata se dio cuenta también de que Rimuru no estaba mintiendo cuando habló con ella. Lo único que podían hacer era esperar. Su ventaja era que parecía ser un líder abierto a la negociación, y aunque guardara rencor contra Hinata por haber intentado asesinarlo, no sería hasta el punto de enemistarse con una nación entera. Ahora que habían compartido todos sus pensamientos sobre la situación, cada quien hizo las preparaciones pertinentes para lo que habían de hacer en adelante. Los paladines de Hinata prepararon su línea de defensa en caso de que Veldora decidiera atacarlos, mientras que la red de espías de los comerciantes fue declarada una amenaza en la cual no se podía confiar más. Era el momento para la conferencia mensual del imperio entre los grupos de mayor influencia: los cruzados, que eran paladines bajo las órdenes directas de Hinata; las torres maestras, que eran la guardia personal del emperador; y en la cima de todos, la misma Hinata Sakaguchi. A la derecha, el vicecapitán Renar Jester, el noble de la luz; Arnaud Baumann, del aire; Bacchus, de la tierra; Litus, del agua; Garde, del fuego; y Fritz, del viento. Estos eran los cruzados más fuertes de quienes Arnaud servía como líder. A su izquierda, las torres maestras, que eran 33 caballeros sirviendo directamente al emperador, todos con una fuerza de rango A, catalogados como una amenaza de clase calamidad. Algunos de los más notables eran el cielo azul, Sare; la roca gigante, Grigori; y el mar furioso, Glenda, quien llevaba aún menos tiempo que Hinata en la orden, pero se había hecho de un nombre por sus propios méritos. Este trío era conocido como los Tres Sabios de Batalla, y
se sentaban juntos del lado opuesto a los 6 paladines. Los 9 eran santos certificados y se podía decir que eran la contraparte de los señores demonio. De manera colectiva, junto con Hinata, eran conocidos como los 10 grandes santos. Cada uno de ellos pasó por un entrenamiento riguroso que les ayudó a alcanzar el estado de la iluminación, extendiendo su esperanza de vida y transformando su cuerpo en algo similar a una forma de vida mitad espiritual. Tanto su fuerza física como mágica no podrían ser comparadas con personas normales, tanto así que podían ser el equivalente a un potencial señor demonio, pero evolucionando de la manera correcta como los guardianes de la humanidad. Todos esperaban pacientes a la capitana cuando finalmente la puerta se abrió, dejando ver a Hinata, quien les dijo: "Lamento hacerlos esperar. Comencemos". Y así, la reunión dio inicio. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido. O regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord, Federación Jura Tempest, y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.